Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este Power vamos a ver que es bastante cortito, ¿sí? Hay algunas diapos que se hacen largas, pero en realidad yo les puse el contenido para que les quede, pero es algo más macroscópico de lo que me interesa que les quede realmente al momento de estudiar y lo que realmente se va a evaluar, ¿sí? Este sería como una pequeña antesala a lo que va a ser la epidemiología, sin adentrarnos todavía a todo ese mundo. Y además utilizamos algunos conceptos que son de suma importancia, que va a ser el tema de las enfermedades profesionalizantes y aquellas que tienen que ver con el trabajo. ¿Bien? Y eso sí me va a interesar que sepan bien la distinción entre una y otra. ¿Bien? Entonces, sin sacarles más tiempo, arrancamos con esto. Bien, el primer tema que vamos a tocar es el de los planes de acción. Estos planes de acción pertenecen a las prácticas normales de la salud pública, van a estar regidos obviamente por el gobierno, que es ese efector de salud para los ciudadanos desde esta mirada de la salud pública. Y lo que están haciendo estos planes de acción es garantizar que se cumplan ciertos criterios cuando se ponen en marcha políticas para restituir la salud o mantener la salud en el caso de que haya una emergencia e incluso también en condiciones normales, ¿sí? ¿Por qué decimos que va a ser esto esencial en lo que son las emergencias, pero no nos olvidamos que en condiciones normales también lo utilizamos? Porque estos planes de acción me van a normatizar cuáles son las cosas que yo tengo que hacer. Entonces me va a decir, bueno, me tengo que asegurar de tal cosa, después tengo que hacer tal otra, ¿sí? Me están dando como una lista y un orden de aquellas cosas que no me pueden faltar. En el caso de una emergencia es buenísimo porque nos está organizando la atención, ¿sí? Sabemos que siempre que haya una catástrofe o que estemos en nivel de emergencia, la organización es algo fundamental para que no se nos pierdan vidas en el camino. Pero en condiciones normales, esta organización también me sirve a mí para verificar que las prácticas sanitarias estén puestas, ¿sí?, realmente en marcha como corresponde, ¿sí? Entonces, yo con estos planes de acción yo puedo ver cómo está el saneamiento de determinada población, ¿sí?, o cómo es el abastecimiento de determinados productos a una población. Entonces ya voy normatizando, ¿sí?, cuáles son aquellas prestaciones o cuáles son aquellas cosas que no pueden faltar a una población en particular, ¿sí? Tanto en condiciones normales, ¿sí?, para eso me sirve en ese contexto, y en condiciones de emergencia muchísimo más porque me está diciendo, bueno, qué es lo que tengo que hacer y cómo me organizo para cumplirlo. Bien, atención con esto, cuando hablamos de la puesta en marcha del plan de acción, volvemos a tocar este tema que ya hablamos en la primera mitad del cuatrimestre, que es el de descentralizar. Fíjense en que se pone en marcha en tres niveles, ¿sí?, a nivel central, a nivel regional y a nivel provincial. Cuando hablamos de nivel central estamos hablando de a nivel nacional, ¿sí?, esa puesta en marcha que está regida directamente por el gobierno en lo que es el carácter nacional, ¿sí?, lo que es a través de todo el territorio. A nivel regional, sí, justamente de una región en particular, por ejemplo, Litoral, Cuyo, etc. Y a nivel provincial, de cada una de las provincias en particular que compone una región va a tener también ciertas afecciones que tienen que llevar a cabo porque son particulares para cada uno de ellas, ¿sí? Y a nivel de lo que va a ser, ¿sí?, más interno todavía, ¿sí?, tenemos el comité de emergencias, tenemos el comité local y el comité hospitalario, ¿sí? Acuérdense que los hospitales son extremadamente importantes. Cuando hay una emergencia incluso tenemos a aquel hospital que va a ser el encargado de un área programática, ¿sí? Y entonces de esa manera la participación de ese plan de emergencia hospitalario es extremadamente importante, ¿sí? Porque es a donde voy a hacer la mayor derivación de mis pacientes y uno de los principales jugadores en escena que voy a tener al momento de tener que hacerle frente a una emergencia. Ahora, independiente del nivel en el que nos encontremos, tenemos 5 puntos generales que van a tener que estar como objetivo, ¿bien?, o que están ahí en el foco cuando se llevan a cabo las acciones por estos diferentes comités, estos diferentes niveles de puesta en marcha, ¿sí? El punto número 1 va a ser el de la planificación, ¿sí? Se planifican un montón de operaciones
cuyo objetivo va a ser el de prevenir o reducir aquellos efectos que sean colaterales al desastre, ¿sí? Estos efectos que se causan sobre la salud de las poblaciones que han sido afectadas, ¿bien? Cuando hablamos de prevenir, ¿sí? Por ejemplo, imagínense en el caso de que haya una explosión nuclear, ¿sí? Como fue la de Fukushima en Japón, ¿sí? Entonces, a nivel de prevención, ¿yo qué puedo hacer? Digo, bueno, yo sé cuál va a ser la onda expansiva, ¿sí? A dónde va a estar llegando la radiación, entonces lo que puedo hacer es medicar y que le llegue a toda la población que está aledaña ahí yodo, ¿sí? Para que se saturen los receptores de yodo radiactivo del ambiente, de la tiroides, y entonces no se produzca este envenenamiento por radiación, ¿sí? Estoy evitando, ¿sí? Que la tiroides utilice yodo del ambiente para producir las hormonas tiroides que son tan importantes, ¿bien? Entonces, de esta manera estoy preveniendo lo que pasó y el posible efecto, ¿sí? Nocivo, extremadamente nocivo sobre la salud. En el caso de que hablamos de reducir lo que pasó, es bueno, ciertas víctimas voy a tener que han tenido, por ejemplo, un síndrome agudo de radiación, a esas voy a tener que tratarlas, ¿bien? O para disminuir los efectos que tienen o acompañarlas en sus últimos momentos de vida, ¿sí? Depende del grado de afectación que tengan, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de prevenir o de reducir. Incluso en el medio de una catástrofe siempre el objetivo de prevención está presente, no es solamente resolver lo que está pasando. Después tenemos, ¿sí? La parte estructural. Tenemos que desarrollar una estructura que sea capaz de afrontar esas necesidades que vengan derivadas de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, cuando uno está estructurando esto, ¿sí? No estamos hablando de a nivel edilicio. También es importante eso, pero acá es más que nada una estructuración desde la organización, donde uno va a establecer directamente cuáles van a ser los niveles de autoridad o de jerarquía, cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de los sectores y sus funciones, ¿sí? Y vamos a distribuir cuáles van a ser las actividades. De esta manera no vamos a perder recursos ni tiempo en que dos sectores independientes estén haciendo lo mismo, ¿sí? Acá uno lo que quiere hacer es maximizar los recursos disponibles porque realmente prima el tiempo y qué tan rápido podamos organizarnos para hacerle frente a lo que está sucediendo. Entonces, en base a eso, si estamos estableciendo una estructura de desarrollo para poder hacerle frente a la catástrofe, lo que está sucediendo, la comunicación y los mecanismos de coordinación entre estos diferentes sectores va a ser extremadamente importante, tanto a nivel interinstitucional como internacional, ¿sí? A veces hay ciertas catástrofes que no nos afectan solamente a nosotros en el país o en la región que sucedió, sino que pueden convertirse en algo de nivel global o incluso sí que traspase una frontera y que sea algo internacional. ¿Bien? Bien, y siguiendo la misma beta, acá tenemos los otros dos puntos que nos quedaban colgando, ¿sí? Por un lado, el tema de evaluar los daños, evaluar las necesidades que surjan de aquellos servicios públicos o instituciones que son las que están haciéndose cargo de mitigar esos daños, ¿bien? Esto es extremadamente importante también. Por un lado, cuando yo evalúo los daños, ¿sí? Eso necesito hacer para saber cuál es el panorama al que tengo que hacer frente, qué tanto me afectó la catástrofe o la emergencia en la que estoy envuelto, ¿sí? Cuáles son las víctimas, qué es lo que pasó, cuál es el grado de afectación, ¿bien? Ahora, no va a ser lo único en base a lo cual yo tengo que estar haciendo estadísticas o estar haciendo un análisis minucioso, sino que en aquellos sectores y en aquellas instituciones que están haciéndose cargo de esto, también voy a tener que tener un control minucioso y estar alerta para que no me flaqueen, para que no me falte nada, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que tener una doble vigilancia, por un lado, para poder evaluar y lograr, ¿sí? Hacer mis estadísticas sobre el daño en sí, y por otro lado, para ver cómo ese daño me está afectando a aquellos servicios o instituciones que yo estoy poniendo en marcha para mitigarlo. Piensen en lo que está pasando con el coronavirus hoy en día, ¿sí? A mí me va a interesar, obviamente, brindarle prestaciones de salud a aquellos pacientes que se vean afectados por este virus. Ahora, para yo poder asegurarme esa calidad de atención y que cada uno de esos pacientes reciba realmente la atención médica necesaria, yo tengo que prestarle muchísima atención a mis servicios de salud pública. Tengo que saber que
están recibiendo los insumos necesarios tanto para la protección de los profesionales como la atención de los pacientes. Tengo que ocuparme de que no se sature para realmente, ¿sí?, no estar en un problema peor al que ya enganché de entrada. Bien, tengo que ver cómo está ese personal que está a cargo de ahí, si se están enfermando, si están en condiciones que correspondan o no, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo tengo que llevar las estadísticas de los dos lados. Tengo que, por un lado, estar bien atento sobre cómo está evolucionando, en este caso, el virus, ¿sí? Cuántos casos tengo, cuántos casos de contagio nuevos, cuántas disfunciones tengo, ¿sí?, por día, bien, cuáles son las áreas donde está más afectado, y por otro lado tengo que estar viendo todas estas prestaciones de salud que estoy brindando y mis prestadores en realidad, de que estén en condiciones para hacerle frente a esto. Necesito algo más, ¿sí?, cómo estoy, y en base a eso es que se toman realmente las políticas y se pone en marcha. Y bueno, extendemos la cuarentena, ¿sí?, o habilitamos esto, sacamos lo otro, bien, van con el DNI y todas esas cosas que en realidad lo que están tratando de hacer es hacerme un juego entre estas dos cosas, entre por un lado poder evaluar los daños que están sucediendo y en base a eso hacer políticas acordes, y por otro lado también evaluar cómo están funcionando mis elementos de respuesta, ¿sí?, y también generar políticas acordes a lo mismo, ¿bien? Y otra cosa, obviamente, esto es importante a nivel de lo que va a ser la puesta en marcha, ¿sí? Esto sería la parte práctica, que es lo que se hace, ¿sí? Se hacen obviamente mecanismos y procedimientos para atender a las víctimas, ¿sí? De vuelta, con esto del COVID es algo muy a la mano para nosotros hoy en día. Para hacer una analogía, piensen ustedes en los que siguen trabajando, ¿sí?, en el laboratorio hoy en día, o incluso si están trabajando pero por fuera de eso, que se han puesto en marcha un montón de protocolos, ¿sí?, que antes no sucedían. Yo creo que por semana, desde lo que es la institucionalidad de la institución del sanatorio donde yo trabajo, me llegan por servicio al coordinador de servicio y a nosotros un montón de nuevos protocolos sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo se atienden, ¿sí?, cómo nos ponemos el equipo de protección, si han agregado o sacado algo a ese equipo, ¿sí?, cómo tenemos que coordinar la atención de los pacientes, qué tenemos que hacer con la sala una vez que atendimos al paciente, ¿bien? E incluso piensen que esto también se pone en marcha en otros niveles que no solamente el sanitario. Piensen en cómo están atendiendo la gente en los locales de comida, ¿sí? El tema de poner las formas de saneamiento en la entrada, reducir la cantidad de personas que están entrando al local por vez, el tema de ponerles alcohol en gel en las manos, de tomar la temperatura. Esos son todos mecanismos y procedimientos que están estandarizados. Uno baja un protocolo de accionar para que más o menos todo el mundo esté haciendo lo mismo, que son aquellas medidas que se han considerado las mejores, ¿sí?, para hacerle frente a lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cuál va a ser uno de los objetivos? Y acá cuando hablamos de prevenir enfermedades, ¿sí?, puede ser directo, en este caso estamos hablando que justamente el problema es un virus que genera una enfermedad, pero cuando estamos hablando de que hay un accidente o hay una catástrofe, ¿sí?, natural o provocada, imagínense que a raíz de eso están muy lábiles a que sucedan un montón de otras cosas. Por ejemplo, si hay un derrumbe de un edificio, ¿bien? Entonces, la cantidad de detritus que puede salir en el aire en ese momento, puedo tener personas que hayan aspirado eso y tengan algún tipo de patología respiratoria. Si permanece mucho tiempo, y esto puede sonar mórbido, pero es una de las cosas que sucede, imagínense que hubo un montón de cadáveres que están por aplastamiento, ¿sí?, que no los puedo recuperar porque realmente la maquinaria que uno necesita y la puesta en marcha para eso, cuando hay un derrumbe de este tipo, tarda un tiempo. Entonces, puedo tener roedores en la escena, ¿sí?, que se están alimentando de esos cadáveres, y eso me lleva a la contaminación del área, ¿sí?, roedores que transmiten enfermedades. Ya tengo un nuevo vector en lo que es el circuito que me puede traer un montón de cosas. Si estamos hablando de una catástrofe a nivel natural, ¿sí?, imagínense con el tema de los incendios, ¿sí?, tengo que prevenir enfermedades y también tengo que realizar un saneamiento, ¿sí?, de toda la zona. Y el abastecimiento todavía, ¿sí?, también de los materiales y productos que uno necesite. Por ejemplo, tengo que asegurarme que le llegue agua, que le llegue comida a esa población, ¿sí? Cuando hay las inundaciones son tremendas con este tema de que son un caldo de cultivo para un montón de enfermedades, ¿bien? Entonces, tengo que hacer lo que es la vigilancia epidemiológica para esto, ¿sí? Tengo que fortalecer esos servicios, ¿bien?
tengo que poder disponer de todos aquellos materiales y productos peligrosos que estén en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si hay combustible o demás, tengo que ver cómo hago el saneamiento. Y otra cosa que es importante, si voy a tener el desplazo de un montón de la población del área donde está afectada hacia albergues temporales, me tengo que asegurar que esos estén, ¿sí?, en condiciones sanitarias. Fíjense que hay uno de los primeros problemas que tenemos es el amontonamiento de gente. Cada vez que uno habla, ¿sí?, de estas catástrofes, y imagínense algunas películas que han visto, ¿sí?, que hay un montón donde hablan de las tormentas y demás, cuando te muestran esos albergues ven la cantidad de gente que se desplaza, porque uno no tiene idea. Hoy en día perdemos la noción de que tantos somos conviviendo, ¿sí? Pero piensen en esos edificios, en el centro. Piensen esos edificios que son de 25 pisos. Imagínense la cantidad de gente que vive ahí. No estamos hablando de un barrio donde, sabe, bueno, por cada casa tenemos, no sé, una familia tipo, ¿sí? Dos padres y los hijos. 4 personas. Bueno, imagínense en eso, estamos hablando de un edificio de 25 pisos, la cantidad de gente que hay. Entonces, al momento de que esto sucede realmente, cuesta muchísimo estar preparado para darle servicio a toda esa gente en un solo espacio que está reducido. Y siempre que haya amontonamiento de gente, va a haber condiciones lastimosas en cuanto a lo que va a ser el higiene, ¿sí?, de la zona. Entonces, el saneamiento y estar atento a eso es extremadamente importante para, de vuelta, que esas personas que ahora las tengo en este breve transitorio, escapando de una circunstancia que los ponía en riesgo, ahora no estén en riesgo por las condiciones temporarias de hospedamiento, ¿sí? Entonces, eso también es una de las cosas que vamos a ver. Bueno, y acá cuando estamos hablando de qué elementos forman parte de ese programa operativo que yo tengo que poner en marcha cuando tengo una emergencia o tengo una catástrofe, es lo que les comentaba al principio, que nos hace largo este Power, pero en realidad a mí lo que me interesa es que ustedes me sepan decir los ítems que están dentro de este programa, ¿sí? Por ejemplo, de esta diapositiva, control de enfermedades transmisibles es uno de los ítems que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesa. Obviamente después explicarlo, fíjense que no hay demasiada ciencia, son bastante directos en lo que me están diciendo, y un poco de esto ya les hice un resumen en la diapo pasada, ¿sí? De vuelta, yo les explico absolutamente todo. ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes sepan para el día de mañana y qué les puedo llegar a evaluar? Que me digan los ítems, por ejemplo, control de enfermedades transmisibles, que me digan el tema de saneamiento, que me hablen de abastecimiento de comida, del tema de los transportes, de cada uno de esos puntos que vamos a hablar. Yo cuando empecemos la diapositiva les voy a remarcar qué es lo que me interesa. ¿Cuál es el punto a tener en cuenta en esta diapo? Control de enfermedades transmisibles. Ese es el ítem que me van a tener que marcar si yo les pregunto, díganme de qué está compuesto el programa operativo frente a emergencias. Control de enfermedades transmisibles va a ser uno de los ítems que tienen que poner. ¿Bien? Entonces, ya me está buchoneando el nombre de qué se trata esto, ¿sí? Esto va a ser una mezcla entre, primero, darme cuenta de qué es lo que estoy tratando, y por otro lado, todo lo que va a ser la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona en la que sucedió la catástrofe, yo sé que puede haber algún tipo de enfermedad que sea endémica, o sea que ya está instalada en esa zona donde sucedió la catástrofe, o tengo algunas enfermedades que pueden ser potencialmente epidémicas, o sea que me terminen afectando un área geográfica mucho más grande de aquella en la que se da inicio a esto. Por lo tanto, el control de los posibles brotes donde se empieza a manifestar cualquier tipo de estas enfermedades que yo ya tengo que estar pensando va a ser extremadamente importante, ¿sí? Entonces tengo que estar atento, ¿sí?, a la detección, ¿sí?, de cualquiera de estos brotes tempranos. Entonces, ¿dónde voy a estar poniendo el ojo, sobre todo cuando estoy frente a este control de enfermedades transmisibles? En los albergues transitorios, que les comentaba recién que voy a tener dos grandes problemas en estos albergues temporales. Por un lado, principal, ¿sí?, que va a ser el acumulamiento de gente, ¿sí? Cada vez que tengo una gran población de gente en un mismo espacio, eso me da condiciones sanitarias que no son las óptimas, y obviamente cuando las condiciones sanitarias no se mantienen y la higiene empieza a flaquear, ahí entran, le estoy abriendo la puerta a un montón de enfermedades, a un montón de cosas, ¿sí?, que me pueden complicar la salud de esas personas. Y por otro lado, en estos albergues temporales, algo que tengo que tener en cuenta es que ediliciamente, ¿sí?, cuando estamos hablando de la estructura, ello también puede tener algunas falencias, ¿sí? Imagínense ahora cuando estamos hablando de vuelta, teniendo este ejemplo del COVID,
de las famosas carpas de atención en Tecnópolis, por ejemplo, ¿sí? Para salir del paso y para atender a ciertos pacientes que no estén extremadamente graves me sirven, pero no tengo las mismas prestaciones, las mismas características que yo tendría bajo un techo hospitalario. Entonces tengo que prestar más atención a las condiciones de bioseguridad porque tengo posibilidades de que se me pifien, ¿sí? Se me pianten muchas cosas en el medio, ¿sí? Entonces, esa vigilancia en los saberes temporales o en los sitios temporales, ¿sí? Atención a los pacientes es extremadamente importante porque pueden ser focos enormes de estos brotes que estamos hablando que me pueden conducir a algún tipo de enfermedad transmisible que se convierta en una epidemia o que me empeore todo ese panorama del que estoy hablando. ¿Cuáles son los dos ítems que se tienen que acordar acá? Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental. ¿Sí? Esos son los dos puntos que me tienen que nombrar como parte de, ¿sí?, este plan que estoy llevando a cabo, ¿sí? Cuando hablamos del agua, el agua es extremadamente importante, una necesidad primaria increíble, ¿sí? Nosotros podemos aguantar mucho más tiempo sin comer, pero una semana sin agua y nos morimos, ¿sí? Además sabemos que el agua potable es extremadamente importante de poder abastecerle a las víctimas de este tipo de tragedias, porque muchas veces el agua es una de las principales cosas que se termina contaminando y a raíz del agua contaminada tenemos que causar un montón de focos infecciosos que nos complican el panorama. Entonces el suministro de agua tiene que ser importantísimo, ¿sí? Tengo que poder garantizar el mínimo de agua potable para esa población, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí?, esa agua limpia, potable, generalmente cuando uno habla de estos desastres naturales o estas emergencias, ¿bien?, donde realmente hay una contaminación del ambiente, ¿sí?, el agua embotellada es extremadamente importante porque sobre todo nos sirve para poder evitar la transmisión de aquellas enfermedades que son por transmisión fecal-oral, ¿sí? Que cuando estamos hablando de la contaminación del agua, de vuelta, a raíz del acúmulo de gente y además se habla en catástrofe, a raíz de todos los detritus y todo lo que va a ser los desechos que quedan a partir de eso, la contaminación del agua nos lleva a un montón de problemas, ¿sí? Entonces yo tengo que asegurarme el abastecimiento de agua para esta zona que está en emergencia, ¿sí? Después algo que venimos hablando y que se los remarqué incluso en estos dos ítems que nombramos recién, es el saneamiento ambiental, ¿sí? Yo tengo que asegurarme las condiciones de higiene en el medio, ¿sí? Hablamos de disposición de excretas, de vuelta tengo un montón de población que está bajo un solo techo o en una sola área acumulada, ¿sí? Por más de que estemos en una situación de emergencia, la gente tiene que hacer sus necesidades y eso tiene que ir a un lugar. Bien, de vuelta, ahora no sé si tengo la posibilidad de generar un baño para cada una de las personas que está ahí, ¿sí? Como uno, si yo estoy en mi casa tengo un baño, ustedes tienen su baño en su casa, ¿sí? Están las napas, bueno, ahora si estamos todos bajo un solo lugar, imagínense cuando estamos en el instituto, ¿sí?, que somos una población bastante, pero incluso reducida cuando estamos hablando de catástrofes a una escala mucho mayor, imagínense esas colas para el baño, ¿sí? Y lo que cuesta también mantenerlos limpios y que el personal de limpieza tiene que estar siempre atento al tema del saneamiento de los sanitarios, ¿sí? Entonces imagínense esto a nivel de una catástrofe cuando tengo un montón de gente y que además la construcción no está hecha lo más rápido posible y quizás a veces precariamente, ¿sí? Entonces la disposición de las excretas es extremadamente importante. Ahora, otra cosa son los desechos sólidos. Le estoy dando comida o, por ejemplo, le estoy dando agua embotellada. Bueno, esos envases, ¿a dónde van? ¿Sí? Entonces, todos los desechos sólidos que produce la gente, ¿sí? A mí a veces me resulta, no sé, como inentendible la cantidad de basura que genero en un día, ¿sí? Digo, acabo de cambiar la bolsa de la basura y llego a la noche y está llena de vuelta. Digo, pero ¿cómo puede ser que genere tanta basura? A mí me preocupa desde un punto de vista de lo ambiental. Digo, no puedo estar generando tanto desperdicio, tanta contaminación, que es algo, bueno, a resolver más adelante. Pero eso estoy hablando de mi casa, soy una persona, ¿sí? O dos acá. Imagínense de vuelta cuando estamos hablando de una población general, ¿sí? Higiene del medio, esto es otra vez importantísimo. La lucha antivectorial, lo que les comentaba, ¿sí?
Si hay ratas, si hay mosquitos, cualquier tipo de vector que pueda ser el eje de transmisión de alguna enfermedad. Bien, no nos olvidamos, hoy en día el dengue sigue siendo algo prevalente, por ejemplo, algo que nos interesa. Bien, entonces, si yo tengo a una población donde las tengo cerca de la intemperie, donde voy a tener mosquitos, bueno, es una de las cosas que me va a interesar. Tengo que fumigar, cómo les suministro a estas personas para que no se me contagien de esta manera. ¿Sí? Los roedores son una de las cuestiones en estas emergencias que realmente ponen los pelos de punta porque son los que nos generan un montón de problemas a nivel sanitario, ¿sí? Y otra cosa que es también sumamente importante es el tema del manejo de los cadáveres. ¿Qué hago con esos cadáveres? ¿A dónde tengo? Porque en el momento de emergencia, ¿sí? Es donde entra en juego que a lo que es la sensibilidad normal de las personas, a veces resulta tan inentendible que es, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de esas fosas comunitarias. Si se acuerdan cómo pasó, por ejemplo, en Italia, donde no se daba abasto con las personas al ritmo que se venían muriendo. Y los cadáveres son un gran foco de contaminación. Entonces, eso es una de las cuestiones que tengo que estar atento. En un momento yo les comento, en mi sanatorio, donde nuestra población general es mayor, ¿sí? Atendemos primordialmente a PAMI, se mueren, ¿sí? Los pacientes se están muriendo. Entonces, en un momento llegamos que teníamos las heladeras llenas. Eso también es un tema donde, imagínense, de vuelta, ¿sí? Se siguen muriendo la gente, tengo las heladeras llenas, ¿qué hago con estos cadáveres? ¿Sí? Las personas que no puedan venir a reclamar a sus familiares, está todo parado por una cuestión de la pandemia, ¿sí? Entonces el manejo de los cadáveres y qué hago con eso es extremadamente importante y forma parte de lo que es el saneamiento ambiental. De vuelta, ¿qué es lo que tenemos que saber de esta diapositiva? Poder nombrar abastecimiento de agua y saneamiento ambiental como ítems que tenemos dentro de este plan que tengo que llevar a cabo. Bien, arrancamos esta diapositiva. ¿Qué es lo que tengo que saber? Nombrar dos ítems que tenemos de acá. Alimentación y nutrición como parte del plan operativo y puesta en marcha los servicios de salud, también eso va a formar parte de este plan operativo, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber sí o sí. Ahora obviamente tenemos la explicación de qué es cada una de estas cosas, pero lo que a mí me interesa, vuelvo a repetirles para que les quede bien en claro y que no haya confusiones de esto, que a mí lo que me interesa es que me puedan nombrar los ítems de cada uno que conforman este plan operativo, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de alimentación y nutrición, obviamente aparejado a la necesidad de suministrar agua potable, suministrar alimentos a esa población que ha quedado, ¿sí?, envuelta en esta catástrofe es extremadamente importante, ¿sí? Entonces yo tengo que mantener el estado nutricional adecuado de esa población afectada. ¿Cómo lo hago? Voy a tener que distribuir la cantidad de alimentos o que asegurarme el acceso a alimentos de esa población, ¿sí? Y acá hay algo que es importante, que es la identificación de los grupos vulnerables. Bien, acá hay muchas cosas donde uno tiene que asegurar que le llegue el alimento a quien lo necesita. De vuelta, y puedo utilizar el ejemplo del coronavirus, no sé si lo escucharon hablar, acá sucedió y en Estados Unidos fue una de las cosas que a mí en particular me pone los pelos de punta, con los adultos mayores. ¿Se acuerdan cuando empezó todo el tema de la pandemia? El tema de esa histeria colectiva que hubo con, bueno, me llevo todo el supermercado. Obviamente, lo que un adulto mayor puede hacer, ¿sí?, encima siendo uno de esos grupos más en riesgo frente a esto, lo que se pueden llevar, están en desventaja total con la gente de edad, o sea, de los adultos generales, ¿sí?, de 30, 30 y pico, 40, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez vieron, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y acá también se implementó lo mismo, terminaron abriendo los supermercados temprano a la mañana, donde solamente podía ingresar, antes que ingrese ningún otro grupo etario, las personas mayores. A mí me partía el corazón cuando veías a los viejitos caminando por el medio del supermercado con todo vacío, no tenían para comprar absolutamente nada, y son las poblaciones más vulnerables que hay. Entonces, ahí también estamos hablando con este de acceso adecuado a los alimentos. Bien, el tema de asegurarme que los supermercados, por ejemplo, abran una hora antes para los adultos mayores, forma parte, por ejemplo, de lo que sería este plan de marcha de alimento y nutrición, ¿sí? Y después, obviamente, si estamos hablando de esos albergues transitorios donde la alimentación depende de una cocina, ¿sí?, o de cuál va a ser la ingesta calórica, que está eso regulado por quien está brindando los alimentos, eso generalmente lo tiene que ver un nutricionista, ¿sí?
Obviamente se trabaja con lo que se tiene, pero se intentan cubrir las necesidades básicas en cuanto a los alimentos, ¿sí? Las necesidades calóricas que va a tener esa población. Bien, eso también es importante, un diseño correcto de alimentación para esas personas. Bien. Después cuando estamos hablando de la puesta en marcha de los servicios de salud, ¿sí? Acá lo que nos marcan son cuáles son algunos objetivos y cuáles son algunas de las cosas que sí o sí tienen que hacerse, ¿sí? Entonces, punto número 1, ¿cuál va a ser un objetivo básico de los servicios de salud? Prevenir la mortalidad, o sea, prevenir que se muera la gente, prevenir la morbilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de morbilidad estamos hablando de que se enferme, ¿sí? Entonces, eso en exceso obviamente va a ser uno de mis objetivos primarios, ¿sí? Yo no quiero ni que la gente se muera, ni que se siga enfermando. Después lo que tengo que hacer es ponerle el foco a qué cosa, a todo lo que sea la APS, la atención primaria de salud, ¿sí? Tengo que fortalecer todas esas medidas de atención sanitaria. Tengo que poder establecer un sistema de referencia y traslado de víctimas, ¿sí? Esto que tenía que ver con, al principio de hablar de esos comités, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿sí? Yo voy a tener diferentes niveles de extensión o diferentes prestaciones, ¿sí? Con niveles de complejidad, esta vez es la palabra. Voy a tener diferentes niveles de complejidad en los diferentes centros que yo tenga a disposición para tratar a estas personas, ¿sí? Entonces tengo que poder coordinar, bueno, a quién voy a mandar, ¿sí? ¿Dónde voy a mandar a cada uno de mis pacientes? ¿Sí? Hay lugares donde no hay terapia intensiva, o tengo una terapia intensiva que tiene 5 camas, ¿sí? Entonces ahí tengo que saber a quién puedo mandar y a quién no, ¿bien? Después lo que tengo es tener el equipamiento necesario en los centros de salud. Eso es importantísimo, ¿sí? Tengo que asegurarme de que tanto el personal sanitario como las víctimas o los pacientes puedan tener todos los recursos y el equipamiento acorde para la prestación de salud, para la atención de salud, ¿sí? Que corresponda. Tengo que establecer siempre lo que es la vigilancia epidemiológica, esto no me lo olvido, atraviesa absolutamente todo, ¿sí? Ahí viene el tema de ustedes con lo que es laboratorio, ¿sí? Laboratorio con el diagnóstico temprano, ¿sí? Esa frase que decimos siempre, sin laboratorio no hay diagnóstico, es extremadamente importante, por eso ahora están laburando full. Yo necesito el laboratorio, va a ser una de las principales pruebas diagnósticas que yo tenga, ¿sí? Generalmente una de las más rápidas que tengo para evaluar el estado de salud de aquellas víctimas que yo tengo, ¿sí? Y a ver después poder atajarme cualquier tipo de enfermedad o algo que se me transmita. Entonces, tengo que reforzar a los laboratorios al mango para que me den diagnósticos oportunos, ¿sí? Y además que sean diagnósticos certeros, ¿bien? Tengo que asegurarme también que los reactivos que le doy a esos laboratorios, que los insumos que tengan sean los que correspondan, ¿bien? Y después obviamente también algo que no me olvido, ¿sí? Que quizás a veces queda relegado, es el tema de programas de salud mental, ¿sí? La salud mental de la población es extremadamente importante, ¿bien? Y se ve un montón afectada cuando estamos con estos problemas, ¿sí? Muchas veces se olvidan que la salud mental es uno de los bastiones que tenemos de la salud pública, ¿sí? Entonces también tengo que poder implementar programas que me ayuden a esto, ¿sí? Programas de alerta suicida, programas de todo lo que tenga que ver con la depresión, con lo que es la ansiedad, ¿sí? Por nombrarles algunos tipos de problemas que pueden generarse a nivel de salud mental. ¿Bien? Entonces eso tampoco me lo olvido, que es uno de los objetivos que tengo desde los servicios de salud. Bien, y con esto estamos terminando los 6 ítems que tienen que estar siempre en este plan operativo, ¿sí? Frente a los desastres, y este va a ser el de suministros y logística. Bien, más o menos algunas de estas cosas las hemos hablado, ¿sí? En las otras diapositivas, pero para que se entienda un poco más, acá lo que se pone el énfasis más que nada es en la logística. Bien, yo para poder hacer todo lo que venimos nombrando, tengo que poder asegurarme que esos insumos, por ejemplo, que el agua, que los alimentos, ¿sí? Que los equipos de protección estén llegando a las personas que los necesitan, ¿sí? Entonces, por un lado yo tengo que organizar todo lo que es el abastecimiento, tanto médico como de insumos generales, ¿bien? Donde entran un montón de cosas. Por ejemplo, ¿sí? Las mantas, ¿sí? Los cubiertos, el jabón para lavarse las manos, el papel higiénico, ¿sí? Hay un montón de cosas que quizás uno de primera instancia piensa solamente en lo médico, pero no, sabemos que hay seres humanos que están viviendo en el medio y necesitan un montón de elementos, ¿sí? Es increíble lo que necesita una persona para poder cumplir con las necesidades básicas, ¿bien?
Después tenemos, obviamente, algo que es importante, que es poder adquirir, almacenar y distribuir todo lo que sean medicamentos, ¿sí? La adquisición de los medicamentos es algo también bastante importante, ¿sí? Yo les puedo dar un ejemplo con el tema de la gripe A, ¿sí? Que quizás nos olvidamos, pero es algo que todavía hay algunos afectados. Y el medicamento, en un momento hubo un faltante enorme de medicamento acá en Argentina. Teníamos que comprarlo en Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Eso les comento de lo que fue uno de los temas de prestaciones por mi obra social. Entonces, realmente la adquisición de los medicamentos no es algo tan fácil, ¿sí? Es algo que tenemos que tener en cuenta. De vuelta, para tener un ejemplo más cotidiano de lo que pasó ahora con el coronavirus, en un principio el tema de, no sé si se acuerdan también, que entre países se estaban litigando los containers que tenían equipo de protección o equipo de test rápidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces el que pagaba más se lo llevaba y bueno, eso es lo que tenía. Yo, por ejemplo, en el sanatorio, en un momento donde prácticamente camisolines, guantes eran una cuestión que nos daban a cuentagotas y donde realmente estuvimos extremadamente desprotegidos porque no se conseguía. Había un faltante de esos insumos a nivel del país, no porque eran malos mis empleadores y no me querían dar los elementos de protección, sino porque realmente no se conseguían, no se podían comprar. Por un momento también ha pasado, no ahora, pero en un momento hubo todo un tema con los hisopos, ¿sí? Que no había hisopos para todos los procedimientos que uno tenía que hacer. No los conseguíamos, no los podíamos importar, ¿sí? Entonces, eso es todo un tema, ¿sí? Entonces, la adquisición es un tema importantísimo. El almacenamiento es otro tema sumamente importante, tengo que tener un lugar físico. Hay algunas cosas, como ves ahí, tengo que mantener la cadena de frío, ¿sí? Y después, obviamente, la distribución, cuando hablamos de la distribución, ¿sí? Acá lo que tengo que tener es, obviamente, primero saber si esos, cómo van a ser los traslados, ¿sí? Los recursos para esos, tengo que saber el tema de todo lo que tiene que ver con los combustibles, ¿sí? También a nivel de, por ejemplo, de poder poner en marcha un generador eléctrico en una instalación que sea de un horario transitorio o algo que sea elegido en el momento, una carpa sanitaria, por ejemplo, y también en todo lo que van a ser los vehículos, ¿bien? Eso es una cantidad de gasto bastante importante, ¿sí? Cuando estoy hablando de los desechos o incluso de algunos productos que puedan ser tóxicos, yo tengo que poder asegurarme todo lo que sea el empaquetamiento, la identificación, ¿sí? Y después obviamente poder eliminarlos, ¿sí? Y después también, dentro de todo esto, cuando hablamos de logística, tenemos algunas redes de comunicación alternas que nos están hablando, bueno, quizás no estaba dispuesto desde el principio la comunicación de vía entre estos entes, pero ahora sí tenemos que habilitarlas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel internacional, bien, donde se vean algunas otras opciones para hacerle frente a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, este tema de la logística es extremadamente importante y es lo que un poco más nos coordina todos los otros puntos de los que estuvimos hablando. Bueno, en esta parte del Power vamos a hacerle foco a algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta, que algunas ya las nombramos, otras todavía no, pero que están buenas cuando uno pone en marcha estos planes de acción de los que estábamos hablando. Predominantemente estuvimos hablando que la salud ambiental y el saneamiento es extremadamente importante. Entonces, cuando hablamos de ese programa de salud ambiental, va a haber tres pilares fundamentales para encararlo. Punto número uno, la capacitación. Yo tengo que tener personal que sea idóneo para llevar a cabo estos programas de salud ambiental y por lo tanto tengo que capacitarlos. Esa capacitación, siempre que tengamos este término, vamos a saber que es algo continuo, renovable. No es que yo hago un solo curso y me olvido, porque de año a año, incluso en el mismo año, van surgiendo un montón de políticas nuevas a las cuales si uno va a ocuparse de estas cosas tiene que estar atento. Y ese concepto téngalo en cuenta que para lo que va a hacer su carrera es exactamente lo mismo. Siempre que estamos hablando de salud o puesta en prácticas de ciertos conceptos que son a nivel de beneficio de la población, tienden a ser cosas que uno tiene que estar atento constantemente porque vamos aprendiendo nuevas cosas, se van cambiando los paradigmas y los protocolos, por lo tanto, si vamos a estar a cargo de terceros, tenemos que estar atentos y tenemos que tener este compromiso a la capacitación continua, ¿sí?
Después, uno de los pilares, obviamente, va a ser el saneamiento básico, ¿sí? Poner en puesta a punto todas estas medidas que nos lleven a lograr la higiene de los lugares y la vigilancia epidemiológica extremadamente importante, y de esa vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito más. Bien, de vigilancia epidemiológica ya estuvimos hablando algo, sí, pero me interesa que este concepto les quede bien en claro. Entonces, ¿de qué se ocupa la vigilancia epidemiológica? ¿Sí? Cuando hay algún tipo de desastre, va a ser el tema de la recepción y la notificación de casos. Lo que estamos haciendo es estar atentos a ver si hay algún brote, bien, de algún tipo de enfermedad, y por lo tanto eso nos permite identificar las áreas de riesgo, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la realización de estudios de campo. Estos estudios de campo van a ser de relevo de información, ¿bien? Donde vamos a saber cuáles son las personas que están afectadas, cuáles son sus condiciones, si hay algún tipo de indicio de enfermedad, cuántos son los casos, cómo empezó, ¿sí? Si se transmitió a algún tipo de persona que ha salido de esa área geográfica, ¿bien? Y de esta manera, con todo ese trabajo de campo, lo que podemos hacer es dar respuesta inmediata, ¿sí? Para prevenir el esparcimiento de esto y que realmente se convierta en una epidemia o en un problema mayor de salud. Por lo tanto, si uno identifica un brote, por ejemplo, lo que podemos hacer es un bloqueo familiar, ¿sí? Se hace un cerco epidemiológico, bien, si nos ocupamos de poner en práctica esas medidas de saneamiento ambiental, ¿sí? Y obviamente todas las prácticas de promoción de salud para poder contrarrestar los efectos que se están llevando a cabo, bien, o los que estamos sufriendo. Ahora, en líneas generales, ¿sí? Cuando uno habla de salud ambiental como un todo, ¿sí? No necesariamente específico a cuando hay una emergencia, hay ciertas medidas de prevención, cosas que uno puede hacer para, ¿sí? Garantizar esa salud ambiental y que sea realmente lo más efectiva posible, ¿sí? Tenemos el uso de energías alternativas. Acá estamos hablando de un tema de quitar del camino todo lo que sea contaminación, ¿sí? Hay energías que son sumamente limpias, como por ejemplo la eólica o la solar, que no están generando la contaminación que hace, por ejemplo, el petróleo, ¿bien? Depuración de las aguas, todo lo que va a ser el saneamiento a nivel de lo que son las cloacas y el agua potable, ¿bien? Las repoblaciones forestales, esto es sumamente importante. Sabemos que los espacios verdes son extremadamente importantes para tanto el ecosistema como para la vida urbana, ¿sí? Entonces, cuando uno va haciendo deforestación por cuestiones de industria, bien, o que hubo deforestación, por ejemplo, con los que fueron los incendios de Córdoba, que está pasando ahora, en ese caso, la repoblación forestal es uno de los pasos a seguir para restablecer la salud ambiental, ¿sí? Reciclado de los residuos sólidos, eso también es importante. Control de vectores, esto es primordial, ¿sí? Fíjense que acá incluso me separa los roedores. Roedores son a nivel urbano y a nivel de lo que es campo, a nivel general, son unos vectores a los cuales siempre tenemos que poner el ojo encima, por eso los separamos, bien, para que nos quede bien en claro. Planificación urbana, eso vamos a hablar en un ratito, pero también es extremadamente importante la planificación urbana por un tema de saneamiento de napas, también una cuestión de lo que va a ser el traslado, ¿sí? De distribución poblacional, para nombrar algunos ejemplos, ¿bien? Y después todo lo que también vamos a hablar y hacer un paréntesis para terminar lo que va a ser esta clase, que son las medidas de salud laboral, ¿bien? Tenemos una gran población que va a estar metida dentro de lo que va a ser el ejercicio profesional y el ejercicio, sí, como parte de lo que es la población activa, que está contribuyendo a la producción de dinero, sí, mediante el trabajo. Y la salud de esas personas es extremadamente importante porque sabemos además que hay enfermedades a nivel profesionalizante, ¿sí? Y enfermedades que derivan de las prácticas de trabajo. Bien, y que uno tiene que estar atento a eso también para asegurar la salud ambiental y la salud de las poblaciones. Bien, aquí estamos hablando en este caso de un ambiente de trabajo, por ejemplo. Bien, entonces comencemos con el concepto de urbanismo, ¿sí? Se está hablando de cuáles son aquellos requisitos esenciales que uno tiene que cumplir cuando uno está planificando una ciudad, con el propósito de evitar riesgos en la vida urbana y de que se generen inconvenientes de salud, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que ponerse en claro al momento de lotear, por ejemplo, ¿sí? O de diagramar espacios verdes,
que son esenciales para mantener a la población que va a vivir en esa área geográfica, ¿sí?, en condiciones de salud, o se intenta que sean las condiciones de salud más óptimas posibles. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la reserva de espacios verdes. Sabemos que los espacios verdes son fundamentales tanto para evitar la contaminación como para brindar, ¿sí?, puntos de oxígeno, o incluso la sombra, ¿sí?, para evitar el calentamiento. Los árboles y los espacios verdes son extremadamente importantes, ¿sí?, cuando uno está hablando de la planificación urbana. Después tenemos los espacios que son periurbanos, ¿sí?, donde se considera que son necesarios para el establecimiento de chacras y quintas. Esto sería un ideal para lograr que el traslado de los alimentos que se estarían produciendo en esos lugares sea, ¿sí?, con el tiempo de viaje el más corto posible, y que esto nos acorta, por un lado, el tema de pérdida de los perecederos, y por otro lado, ¿sí?, un ahorro en los costos. Esto en realidad, en lo que serían las puestas en prácticas, no estarían funcionando hoy en día, ¿sí? Eso sería un ideal, pero sabemos que por cuestiones, por un lado, sí, netamente geográficas, de condiciones ambientales, ¿sí?, hay ciertas cosas que no crecen acá en Buenos Aires, pero que crecen, ¿sí?, en la provincia de Río Negro. Bien, entonces obviamente que eso va a tener un traslado, pero se entiende que hay ciertas cuestiones alimenticias, ¿sí?, que uno tendría que poder abastecer en lo que va a ser el área inmediata al asentamiento urbano. Bien, después hay algo que es importante, que es lo que se llama loteo sanitario, bien, donde uno dice, bueno, yo tengo determinada población, ¿sí?, entonces tengo que subdividir esa población, la tengo que tener en cuenta que donde la voy a colocar, ¿sí?, las tierras estén subdivididas para, por un lado, ¿sí?, que esa población pueda afianzarse, ¿sí? Entonces tengo el loteo para los pobladores. Tengo que asegurarme, bien, de que a esa población le llegue agua, ¿sí?, y también pueda eliminar los desechos tanto sólidos como líquidos, ¿sí? Entonces esto es todo lo que se llama loteo sanitario. Y algo también que es importante, ¿sí?, que algo nombramos apenitas cuando hablábamos de la logística, en esos planes que uno tenía que poner en marcha cuando hay una catástrofe o hay una emergencia, ¿sí?, es todo lo que es la circulación urbana, ¿sí? Yo tengo que diagramar, ¿sí?, los espacios para que se puedan circular y para que el día de mañana, en el caso de una emergencia, uno pueda establecer circuitos efectivos de traslado. Y parecido a eso que habíamos hablado de lo que era el loteo sanitario, ¿sí?, hay otras dos cosas que uno también tiene que planificar dónde las pongo. El cementerio por un lado, ¿sí?, donde pongo el emplazamiento de estos cementerios, y también el tema de los mataderos, ¿sí?, que yo no puedo tener un matadero en cualquier lado. Hay ciertas cosas que han quedado, ¿sí?, no sé si ustedes saben lo del matadero del mercado de Liniers, que se hizo todo un traslado de eso porque había quedado en una zona netamente urbana y cambiaron las condiciones porque ha avanzado, ¿sí? Y obviamente hay diferentes normas que están rigiendo eso desde un punto de vista legal, que me habla de dónde puedo poner y cuáles tienen que ser el desplazamiento que haya hasta un asentamiento poblacional donde estén estos lugares, ¿bien? Y algo que es interesante para tomar en cuenta y que está pasando y es un fenómeno sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, es que siempre se ve un marcado traslado, ¿sí?, o una migración desde el campo hacia la ciudad. Bien, esto se debe a que hay una falta de equidad en la distribución de los recursos, ¿sí? Y por lo tanto estamos viendo que tenemos zonas donde van a estar extremadamente superpobladas, estamos hablando a nivel de las ciudades sobre todo, y hay niveles donde tenemos en el campo, por ejemplo, lugares donde no tenemos casi habitantes. Esta desigualdad en la distribución de las poblaciones también nos lleva a diferentes consideraciones al momento de planificar, y obviamente que hay poblaciones o personas que nos quedan al margen de lo que uno planificó, ¿sí?, que esos son aquellos asentamientos periurbanos, ¿bien?, o incluso dentro de la ciudad, donde vemos que tenemos gente que está viviendo en lugares donde no corresponde, pero no corresponde desde el punto de vista de que uno le quiere negar a esa persona que viva en el lugar, ¿sí? Pero ustedes piensan que, por ejemplo, las tierras que están al lado del riachuelo, ¿sí?, no están pensadas para que ahí viva una familia.
porque están contaminadas las napas, porque no es un lugar, ¿sí?, donde esté llegando ni agua potable, ni las vías por ejemplo, del tendado de los cables, ¿sí?, de red eléctrica, ni las cloacas. Bien, por lo tanto, sí, el espacio físico está. Yo tengo terreno que lo veo y está libre, digo, bueno, puedo poner mi casa y la puedo armar ahí. Pero las condiciones no son las indicadas. Entonces, las personas que luego forman, ¿sí?, sus viviendas en estos lugares, después están sujetas a un montón de problemáticas de salud porque las condiciones en las que están viviendo no son las óptimas, porque el terreno en el que están viviendo no estaba planificado para asentamiento urbano, ¿sí? Entonces, estamos viviendo con toda esta migración, ¿sí?, este caudal de gente que está ahora en la ciudad, ¿sí?, o que se nota esa migración hacia las ciudades, problemas graves en cuanto a lo que es la salud, porque hay una saturación, ¿sí?, de los recursos geográficos que uno tiene a disposición y de la distribución que uno hizo con ese loteo o esta planificación urbana desde un principio. Bien, y este último temita, sí, lo de salud laboral, lo dejé para el final, pero es una de las cosas que más me importa, sí, porque muchas veces dejamos de lado estos temas, pero tenemos que prestar atención, sí. Cuando hablamos de salud laboral nos referimos a las disciplinas que se abocan a la prevención de riesgos laborales, sí, e intentan promover la salud de los trabajadores, sí. ¿Cómo lo hacen? Identificando, evaluando y controlando todos los peligros y riesgos que estén asociados a un proceso productivo. Cuando hablamos de un proceso productivo es aquel en el que intervienen los trabajadores para obtener un producto, ya sea, ¿sí?, algo que obtengo, ¿sí?, o directamente una prestación que estamos dando, ¿sí? Entonces, de esta manera la salud laboral, sabemos que desde lo legal está enmarcada en 2 leyes, ¿sí? A grandes rasgos estos, una que corresponde a la ley 19.587, que pertenece a lo que va a ser de higiene y seguridad de trabajo, y otra que tiene que ver con riesgo de trabajo, que es la ley 24.557, ¿sí? Entonces, esto tiene un marco legal, ¿bien?, que es una de las cuestiones a las que a veces no le prestamos atención, pero la reglamentación, ¿sí?, sanitaria que tenemos hoy en día es algo que estaría bueno que se empiecen a empapar ustedes, porque el día de mañana forma parte de nuestras actividades laborales, ¿sí? Muchas veces desconocemos y frente a lo que desconocemos no podemos accionar, ¿sí? Entonces no está bueno no tener idea de todo algo que nos termina afectando, ¿sí? Entonces, todo lo que incluye salud laboral, además de todo esto que tiene que ver con la prevención y poder identificar cuáles son los riesgos, sabemos que parte de lo que constituye esta actividad va a ser el fomento del desarrollo de ciertas actividades o medidas que prevengan, ¿sí?, esos riesgos, esos riesgos que vienen derivados de lo que es el trabajo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que identificar, controlar y poder evaluar, ¿sí?, esos peligros y riesgos que están asociados al proceso productivo. Por otro lado, poner en marcha esto que es tan importante, que es todo lo que tiene que ver con la prevención. Bien, siempre que hablamos, por un lado, tengo que saber, tengo que poder identificar qué está pasando, tengo que establecer una base, ¿sí? Eso lo hago con lo que va a ser la obtención de un montón de información, ¿sí? Y por otro lado, además de actuar sobre lo que está sucediendo, algo que es primordial de lo que va a ser una de las funciones y objetivos de la salud pública, que va a ser la prevención. Y cuando hablamos de salud laboral, no escapamos de eso. Bien, el tema de la salud laboral no es cuestión, ¿sí?, para desestimar, sino que si pensamos a nivel poblacional, en la mayor parte de la población, ¿sí?, se encuentra dentro de lo que van a ser las prácticas laborables. Hoy en día, cuando uno incluso intenta estirar lo más posible hasta llegar a la jubilación, ¿sí?, la población activa laboral es la más grande que tenemos dentro de las poblaciones, ¿sí? Pues tenemos a los que son infantes y los adultos mayores, ¿sí? Pero la población que es económicamente activa, ¿sí?, estamos hablando que forma parte de la maquinaria de trabajo, es la más grande que tengo. Por lo tanto, se entiende que las cifras que estamos hablando, cuando hacemos referencia a ciertas patologías que influyen y que derivan del trabajo, van a ser bastante altas. Incluso se considera que aquellas
tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionalizantes, ¿sí?, que vienen a raíz de estas prácticas laborales, constituyen la 7ª causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Y cuando hablamos de años potencialmente perdidos, que estamos hablando de, yo estimaría que hablamos de la media de vida que tiene una persona, ¿sí? Por ejemplo, decimos, bueno, que se debería vivir hasta los 75 años, y estamos viendo un acortamiento de eso. ¿Por qué me muero a los 60? ¿Sí? Muchas veces vemos que ese acortamiento de la vida, lo que se llaman años potencialmente perdidos, sobre todo acá en América Latina, tiene relación directa con prácticas laborales, ¿sí? Entonces, fíjense los que son las cifras que estamos manejando, ¿sí? Decimos que se estima que cada año se producen a nivel del mundo, ¿sí?, más de 2 millones de muertes que están asociadas a trabajo, ¿sí? Casi 250 millones de accidentes de trabajo por año, ¿sí?, 160 millones de enfermedades profesionales cada año y 5.000 muertos por día derivados directamente de prácticas laborales, ¿sí? Entonces fíjense que no son números menores ni a desestimar. Bien, y acá hay algo que a mí me interesa bastante que puedan hacerme la distinción, porque son dos términos que a veces suenan parecidos, parece que los podríamos usar indistintamente, pero se están hablando de cosas diferentes, ¿bien? Hablamos de enfermedades relacionadas con el trabajo y podemos hablar de enfermedades, ¿sí?, profesionales o profesionalizantes, ¿bien? Cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el trabajo, estamos hablando de aquellas que van a ser potenciadas, desencadenadas, agravadas, aceleradas por las exposiciones ocupacionales o por las condiciones del trabajo. Por ejemplo, ¿sí?, pensemos en una persona que trabaja en una oficina sentada durante 8 horas todos los días, que tiene una lesión a nivel de la columna, ¿sí? Si está 8 horas sentadas en una silla que no es la indicada con soporte lumbar, por ejemplo, ¿sí?, o una de estas que son anatómicas, bien, puede acelerar o terminar con problemas más grandes a nivel de la columna a razón de la mala postura y de que realmente pasa 8 horas de lunes a viernes, ¿sí?, sentada en esa silla, y obviamente ahí estamos hablando de una enfermedad relacionada con el trabajo, ¿bien? O hablamos, por ejemplo, del mozo, ¿sí?, que está todo el día caminando, ¿sí?, y no se siente, son, no de vuelta, 8 horas de trabajo, por ejemplo, que esa persona, ¿sí?, está en actividad y puede desarrollar, por ejemplo, trombosis a nivel de las piernas, o varices sobre todo, no trombosis, varices más que nada a nivel de lo que son las piernas del miembro inferior, ¿bien? Entonces eso tiene que ver con la exposición y las condiciones de trabajo. Ahora, cuando estamos hablando de enfermedades profesionales, ¿sí?, o profesionalizantes, acá es una condición anatomopatológica, ¿sí?, que va a derivarse directamente, ¿sí?, de una acción específica de la condición de trabajo o medio del ambiente laboral. Entonces está causada directa y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy radióloga, ¿sí? Entonces, si yo les hablo de esta enfermedad relacionada con el trabajo, ¿sí?, yo también puedo estar sentada, pero en mi casa sentada, ¿sí?, como estoy ahora, bien, puedo agravar incluso, si no tengo una buena postura, algún tipo de patología de columna. Ahora, sentada en mi casa, lo que nunca me va a constituir un riesgo para mi salud va a ser estar expuesta a las radiaciones, porque no tengo nada acá que genere una radiación. Sin embargo, en mi trabajo, ¿sí?, si yo voy a quirófano, por ejemplo, estoy expuesta a las radiaciones. Si yo no me cuido cuando voy a hacer un portátil, donde no tengo ningún elemento de barrera, estoy expuesta a las radiaciones, ¿sí? Si estoy trabajando en hemodinamia, que hay radioscopía, que es radiación directa, estoy expuesta a las radiaciones, y bien sabemos, la radiación siempre está generando un daño a nivel del ADN, aunque nosotros no veamos, no sintamos, no olemos, ¿sí?, la radiación siempre esta que tiene contacto con un organismo biológico, está generando daño a nivel del ADN, ¿sí? Entonces, si al día de la mañana yo desarrollo algún tipo de cáncer, ¿sí?, es casi imposible probar, ¿sí?, que el origen, ¿sí?, es imposible probar que el origen de ese tiene que ver con las radiaciones, pero obviamente, ¿sí?, mi exposición del trabajo a nivel de lo que es las radiaciones me potencia que yo tenga algún tipo de esa patología. O por ejemplo, ¿sí?, si estamos hablando a nivel más tranquilo, no estamos hablando de una neoplasia, ¿sí?, la depilación que sufren un montón de los médicos intervencionistas por el efecto de la radiación, es una radiodepilación, van a ver que en sus brazos no tienen ningún tipo de vello por acción de la radiación, ¿sí? Eso sería algo exclusivamente debido a un ambiente de trabajo. Bien,
O también otro ejemplo es las personas que trabajan en una mina, ¿sí? Entonces, si estoy haciendo, y a mí siempre me acuerdo acá, por ahí me cae el documento con la edad, la película La de Zoolander, ¿sí? No sé si alguno la vio, que le dice tengo la enfermedad del pulmón negro y empieza a toser, porque van a la mina, ¿sí? Y obviamente todo lo que están respirando genera una patología a nivel respiratorio. Esas personas, eso tiene que ver directamente con la profesión y con las condiciones de ese medio ambiente de trabajo. Eso no le puede pasar a ninguna otra persona que no se dedique a la minería. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con una enfermedad profesionalizante. Está directamente ligada a la profesión que uno hace, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones relacionadas en el trabajo, acá son un poco más amplias, ¿sí? Y más que nada acá lo que estamos hablando no es que se produce directamente esa patología, sino que tenemos una probabilidad y sobre todo lo que más me lleva es a agravar o a potenciar o acelerar, ¿sí? Muy pocas veces hablamos de que se desencadenen a raíz de esas prácticas de trabajo, ¿sí? Entonces, tengan bien en cuenta, ¿sí? Con el ejemplo, bien, y con la definición, cuáles son las diferencias entre enfermedades relacionadas con el trabajo versus aquellas enfermedades que son profesionales o profesionalizantes. Bien, y para poder ampliar esto, ¿sí? Nosotros generalmente podemos dividir en qué están relacionados estos riesgos laborales. Podemos hablar que están relacionados con el ambiente de trabajo, ¿sí? Con ese ambiente de trabajo después tenemos algunas exposiciones que pueden estar divididos en naturaleza, ¿sí? Según su naturaleza, en químicos, físicos o biológicos, cuáles son esos medios con los que puede estar expuesto. ¿Sí? Esto generalmente lo relacionamos más a los que son las enfermedades profesionalizantes, ¿sí? El tipo de trabajo obviamente tiene que ver con eso, ¿sí? Después el ritmo de trabajo y el tiempo de trabajo también tiene mucho que ver con la salud laboral. Estamos hablando de cómo son las jornadas, cómo son los horarios, ¿bien? Hoy en el personal de salud estamos viendo un desgaste masivo porque realmente la reglamentación que hay sobre las guardias que uno lleva a cabo, si bien están bien claras desde el punto de vista legal, sabemos que a nivel de lo que es laboral no se llevan a cabo, menos ahora esta situación de pandemia, ¿sí? Yo les puedo hablar con experiencia personal, he hecho 36 horas un montón de veces, incluso llegué a hacer 48 horas. Imagínense que una persona que está trabajando 48 horas seguidas, ¿sí? Eso nos lleva a un montón de cuestiones a las cuales uno puede hablar, desde lo que es la salud mental a lo que es la atención a las prácticas de trabajo y las consecuencias que esos pueden tener cuando lo que está afectado es la bioseguridad, ¿sí? Ni hablar de las malpraxis que uno puede hacer contra un paciente por el cansancio y cuando uno no está rindiendo como realmente lo tendríamos que hacer, ¿sí? Entonces eso también es importante. Ahora, por suerte existe algo que se llama la salud ocupacional, ¿sí? Donde realmente se le pone el foco a todo lo que es la salud laboral. Obviamente tiene como objetivo promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, ¿sí? Donde se intenta, ¿sí? Prevenir todo daño causado a la salud por estas condiciones de trabajo, ¿sí? Se intenta colocar al trabajador en un empleo que esté de acuerdo a las condiciones tanto físicas, o sea, fisiológicas y psicológicas, ¿sí? Y adaptar también ese trabajo a las personas. Bien, eso sería uno de los objetivos. Después hay que ver si esto realmente en las prácticas se cumple tan a rajatabla. Vamos a ver que en algunos casos no. En otros casos realmente esto, lo que me interesa que ustedes les quede claro es que debería ser así. ¿Sí? Uno tiene derecho a exigir condiciones de trabajo que sean saludables. ¿Bien? Y es algo de los que tenemos que estar atentos. Bien, y para ir cerrando lo que es este tema, ¿sí? A nivel de lo que es la salud laboral, tenemos tres estrategias de intervención, ¿sí? La primera se tiene que ver con la vigilancia, donde uno está atento al medio ambiente de trabajo para poder identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes, ¿sí? De vuelta, yo no puedo accionar frente a algo que no detecto, ¿sí? Entonces la vigilancia, estar atento a qué es lo que está sucediendo es primordial. Después tengo también no solamente el medio ambiente, sino directamente la salud de los trabajadores, ¿sí? Yo quiero hacer, ¿sí? Algo que deberían de hacer todos ustedes, es el chequeo anual de salud, ¿bien? Y de parte de lo que son
los trabajos deberían de estar manteniendo, ¿sí?, algunos exámenes médicos o biológicos en lugares de trabajo. Por ejemplo, hoy en día, y de vuelta atándome a esto tan coloquial que tenemos hoy en día con respecto a lo que es el COVID, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, nos están hisopando cada vez que hay un caso sospechoso donde se piensa que se han cortado los protocolos de bioseguridad, nos hisopan a todos. Esto es una medida preventiva, están haciendo conteo de anticuerpos casi cada 2 semanas, ¿bien? Esto estamos hablando de una vigilancia de salud de los trabajadores en este contexto de pandemia, ¿sí? Y en condiciones normales, ¿sí?, también se le debe de ofrecer esto a los trabajadores, y también esto tiene que ver mediante la prestación de las obras sociales, por ejemplo, para que el trabajador acceda a salud, ¿sí?, más allá de poder acceder a los hospitales públicos, ¿bien? Y por último, obviamente tenemos, y lo que es, le vengo diciendo que esto uno no puede escapar nunca, cada vez que estemos hablando de una práctica activa en la cual tengamos a cargo a un tercero, que tiene que ver a la información, la formación y el asesoramiento continuo frente a las prácticas que uno puede aplicar para intervenir en cuanto a estas medidas de salud laboral. Bien, chicos, entonces eso fue todo. Espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier tipo de duda, de consulta, ¿sí?, o que necesiten que les retome alguno de los temas, saben que tienen disponible todos los canales de comunicación que brinda el instituto, incluso a través del WhatsApp, para que no quede nada sin entender, ¿sí? En las clases que vienen intentaré que sean directamente por Zoom, por una cuestión de que Epidemio está bueno que lo podamos charlar. Hay muchas cosas que nos remitimos a conceptos que seguramente tienen bien en claro ustedes de bacteriología o de microbiología que están viendo ahora. Está bueno que los podamos unificar y ver cuál es el contexto de esta práctica epidemiológica. Y después algo que va a ser interesante, que es todo el tema de conocer cuáles son las tasas, bien, estos elementos que uno utiliza, ¿sí?, a la parte más estadística de lo que es la epidemiología, y que es tan bueno no solamente netamente de lo que es epidemia, sino también para el día de mañana cuando uno quiere realizar algún trabajo, ¿sí? Estamos hablando, estos términos se utilizan muchísimo, ¿sí? Entonces está bueno que los conozcan desde ahora. Bien, entonces bueno, de vuelta, chicos, cualquier tipo de duda, por favor avísenme. Si no, bueno, nos vemos en la próxima clase. Un beso enorme.